Queridísimos amigos, ¿cómo están? Un placer muy grande estar aquí de nuevo reunidos para hablar de un tema que nos concierne a los bogotanos y a todos los colombianos, diría yo a todos, y un tema tan bonito que es el jardín botánico. Me llamó mucho la atención cuando conocí al profesor Gustavo Morales Liscano, un biólogo de la Universidad Nacional que lleva más de 25 años vinculado al Jardín Botánico José Celestino Mutis. Y me llamó mucho la atención porque caminando por algo que pretendemos que sea un jardín en Paipa, él iba llamando a todos los árboles y a todas las especies por su nombre. Yo me sentí muy mal educada y terriblemente mal de no conocer los nombres de tantas plantas y de tantos árboles que nos acompañan durante toda la vida, que a lo mejor nos sobreviven no sé cuántos años más. Colombia es un país riquísimo, riquísimo. Ya nos lo dicen todos los días en el periódico y todos lo repetimos en biodiversidad. Aquí está el profesor Gustavo Morales, me encanta presentarlo, para que nos vuelva a decir que somos un país muy afortunado en la biodiversidad y nos lleve de la mano dentro de, el conocimiento del Jardín Botánico José Celestino Mutis. Bienvenido, profe. Sí, buenas tardes, encantado de estar aquí en este espacio y pues espero que lo mejor, digamos, de el conocimiento de nuestra flora y sobre todo de la historia de nuestro Jardín Botánico de Bogotá, que está cumpliendo 67 años de existencia. Bueno, ¿cuándo se fundó el Jardín Botánico? Cuéntanos un poco, profe. El Jardín Botánico lo fundó un sacerdote, el sacerdote Enrique Pérez Arbeláez, un antioqueño, y que había pues, siendo sacerdote, se hizo botánico en la Universidad de Maguncia, en Alemania, y con honor, graduado con summa cum laude, pues, en conocimientos de botánica, y que vino muy entusiasmado a tratar de hacer muchas cosas. Fundó principalmente el Herbario Nacional Colombiano en el año de 1936 y luego él continuó pues digamos tratando de influir en todos los estamentos nacionales y distritales para fundar un jardín botánico en Bogotá. Finalmente consiguió un terreno en lo que era el bosque popular, un bosque de eucaliptos, que era de eucaliptos porque era el árbol que se usaba para secar los pantanos en la sabana de Bogotá. Y en 1955 logró inaugurar lo que hoy se llama el Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis. Bueno, se reconoce al sabio Mutis como el primer biólogo y científico de nuestra nación, ¿no? Después de que llegaron los españoles. Y este fue el continuador de él, es un sacerdote jesuita, ¿no? Sí, Curioso que sí. hayan sido sacerdotes todos aquellos que han impulsado esta obra. Bueno, sí. Mutis pues nació en 1730 y llegó aquí a Bogotá en 1760, si mal no estoy. Mutis llegó como médico de los virreyes y duró mucho tiempo, pues además en esa época pues eran personas que eran eruditas en otras cosas. Mutis le gustaba la mineralogía, por ejemplo, y entonces fue encargado de en algunas zonas por los lados de Santander y por el Tolima, de minas de oro principalmente, pero posteriormente, digamos, su tiempo, como dependía de la corona, su tiempo casi que se lo ocupaban totalmente las labores administrativas. A él le gustaba mucho la botánica
y entonces resolvió hacerse cura, que era una forma, fíjese que lo estoy diciendo muy abiertamente, era una forma de librarse de los trabajos estatales, porque pasaba a ser de la curia, y entonces al ser de la curia tenían la libertad que les brindaba precisamente la iglesia para realizar sus actividades. Él decía sus misas y eso, pero después seguía con la botánica. Y eso hizo pues que después de muchos años lograra fundar la expedición botánica, que le implicó, digamos, que el virrey pues le autorizara. Hace 1783 arrancó pues lo que fue la expedición botánica, cuando se comenzó a colectar material, a hacer esas láminas tan maravillosas que se lograron con muchos dibujantes criollos, y que se hicieron normalmente hasta 1808, cuando fallece José Celestino Mutis, pero sus discípulos siguieron, Caldas y sus dibujantes y Matisse, y hasta 1816, cuando el pacificador Murillo llegó, empacó todo en cajas, en baúles. En esa época pues eran baúles, y lo enviaron hacia España. Yo diría que con cierta fortuna, porque no había aquí nada, ningún desarrollo para poder cuidar esas colecciones, y seguramente si esto no hubiera ocurrido, hubieran desaparecido casi todo. Esto se llevó a España y se conservó en España, y hoy pues hemos tenido acceso de eso, pues se conoce mucho ya, sobre todo en el sentido de que se han publicado casi 30 volúmenes ya de la expedición botánica, y se seguirán publicando otros en la medida en que se vayan estudiando la flora de la expedición botánica, porque pues, por supuesto, paralelo a eso se estudia la flora de Colombia, que pues tiene, digamos, descripciones mucho más amplias de lo que es realmente nuestra biodiversidad. Qué curioso que para tener tiempo se hicieran sacerdotes, ¿no? Las monjas también eran privilegiadas. Se metía uno al convento para poder leer lo que no podían leer el resto de las mujeres, los libros prohibidos. Algo muy interesante. Bueno, entonces maravilloso saber que Colombia tiene una ubicación privilegiada, pero también cómo explicarnos que dentro de lo que hoy conocemos como nuestra fauna, nuestra flora, casi todo sea foráneo y no hayamos prestado atención a lo nativo. Bueno, ciertamente, pues desde el siglo antepasado, desde finales de 1880, luego todo 1900, muchos viajeros que visitaban Australia, África, Europa, se fascinaban de todas esas especies que encontraban por allá y nos las fueron trayendo, perdón. Eso hizo pues que el país se llenara de especies exóticas en cierta medida. Es bueno anotar que muchas personas creen que el paisaje sabanero es un paisaje con pinos y eucaliptos. Bueno, por pinos se dicen a los pinos propiamente dicho, y a los cipreses, a los cupresos. Pero el paisaje, la gente cree que es ciertamente nuestro paisaje nativo. No, nunca. Nuestro paisaje nativo fue completamente distinto. Y nuestro paisaje nativo hacia 1700, bueno, digamos 1800, en la época en que ya murió Mutis, aquí no había todavía esa vegetación tan exótica que tenemos hoy. Había vegetación nativa, y se supone
que eran principalmente nogales y alisos y encenillos, lo que cubría los cerros orientales, que por supuesto en el caso de Bogotá, con el crecimiento de la población de la sabana, que pasó en más o menos en 1850 a casi 100.000 habitantes, pues quemaron todos los árboles que había en los alrededores de la sabana de Bogotá y los de municipios aledaños. Traían leña en burros y mulas desde Chuachí, de Fomeque y de muchos sitios. Acuérdense que Chuachí está a 30 kilómetros de aquí y hay que atravesar media cordillera para llegar a Bogotá. Sin embargo, traían carbón y leña para cocinar. A muy finales de 1800, casi a 1900, 1890, que llegó finalmente el ferrocarril que iba de Bogotá a Nemocón. Eso se hizo fue precisamente porque habían las minas de carbón y traer carbón a lomo de mula desde Nemocón creo que no, son unos muy buenos kilómetros, casi 100 kilómetros. Total que entonces el tren fue la solución para que la gente que ya no tenía con qué cocinar comenzara entonces a utilizar el carbón y se cambiara pues los hábitos en las cocinas bogotanas. Bueno, vamos a preguntarle a Carlos Mateus si podemos empezar a pasar nuestra presentación, por favor. Bueno, y si no, vamos a seguir conversando. Sí, por supuesto, ¿no? Hay mucho de qué conversar realmente. Exactamente. Bueno, entonces este sacerdote jesuita retomó la labor de Mutis y creo que en 1900 y tanto creó. 1955 creó el Jardín Botánico. Él ya había creado el Herbario Nacional, ¿verdad? Sí, señora, en 1936 creó el Herbario Nacional y digamos, se comenzó a hacer pues las colecciones del material de referencia pues de la flora nativa colombiana. La idea de él era tener un sitio con plantas vivas pues y mostrar la vegetación sobre todo de la sabana de Bogotá y los alrededores, porque pues Bogotá tiene su clima por la altura que estamos entre 2.550 2.600 metros de altura. Los cerros orientales llegan hasta los 3.200, con un pico más alto con 3.600 metros de altura en la vía Chuachí. Y luego con los alrededores de Bogotá, por los costados, principalmente occidental, digamos la vía a La Mesa o la vía Fusagasugá o la vía Sasaima, en la que pues tenemos vegetación de los 2.000 metros que se ha adaptado muy bien a lo que es la sabana de Bogotá. Entonces, pues esto ha hecho que el Jardín Botánico haya comenzado a, digamos, una vez que se fundó y una vez que se comenzaron a despejar algunas áreas que, repito, estaban cubiertas de eucaliptos y de cipreses, se logró llegar pues a comenzar a plantar vegetación nativa como robles, siete cueros, y pues alisos y otra gran cantidad de especies nativas. El mismo sacerdote fue el que fundó o fue copartícipe de la fundación de la Academia de Ciencias, ¿verdad? Sí, señora, sí, por supuesto. Digamos que, bueno, pues eso fue posterior y entonces, pues la reunión de académicos, sobre todo en esa época de la Universidad Nacional, de la Universidad de La Salle, que eran como las que más habían comenzado a realizar actividades científicas y de investigación de la flora,
esto, se reunió esa información y comenzaron los herbarios, como decía yo, el del Herbario Nacional Colombiano. La Salle también tenía su herbario, tenía también sus colecciones de aves, por ejemplo, muy famosas las colecciones de aves de la Universidad de La Salle, que después, pues por supuesto, con la creación del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, pues entonces ya se amplió y ya no era solo el herbario, sino las colecciones de mamíferos, aves, reptiles, en lo que teóricamente es el herbario de la Universidad Nacional, ¿no? Pero que cobija toda la fauna y la flora del país. Bueno, ¿y cuántas hectáreas tiene nuestro jardín botánico? ¿Es grande, es pequeño, comparativamente con otros jardines botánicos? ¿Cómo es nuestro jardín? Como decía Pérez Arbeláez, 20 hectáreas donde cabe un sueño. Esa fue su frase famosa de el logro que él tuvo respecto de ese espacio que se le donó para fundar el jardín botánico. Como digo, la ilusión era tener unas colecciones de referencia de lo que es la flora altoandina principalmente, y que esto, digamos, hoy cubre, repito, esas 20 hectáreas con una serie de espacios dedicados a los, digamos, a diferentes zonas representativas de los ecosistemas de la sabana de Bogotá y sus alrededores. Entonces tenemos un área que es el área de los robles, llamada Robledal. Tenemos el área del bosque andino, del bosque altoandino, el área del páramo, el área digamos, del bosque de niebla, porque precisamente en los alrededores de la sabana existe lo que se denominan los bosques de niebla, que son zonas en cierta medida un poco secas, pero que todo el año las ve uno muy verdes. Y es porque a las 5 de la tarde o 6 de la tarde, la neblina cubre esos bosques y esos bosques se nutren del agua que porta esa neblina. Digamos, se condensa en las hojas y es hasta curioso ver después en un día completo verano, encontrar uno el piso algo mojado al otro día en un bosque de esos. Y entonces es muy extraño, porque si no ha llovido, es las hojas que el agua que les ha sobrado, entonces la dejan caer al suelo. Además de esto, pues obviamente el Jardín Botánico tiene otra serie de colecciones, como es el caso de un herbal medicinal, por ejemplo, de un tropicario que ya tendremos oportunidad de hablar de él, un tropicario que Pérez Arbeláez había hecho un tropicario inaugurado hacia 1970, pero que las condiciones y se hizo poco práctico. Entonces en 1900, perdón, en el 2000, en 2014, yo estoy todavía en 1900, en el 2014 se comenzó un proyecto de nuevo tropicario que hoy es uno de los espacios, pues por supuesto con una vegetación que nos representa gran parte del país, mínima, por supuesto, mínima, pero que los bogotanos pueden disfrutar, los bogotanos pueden darse el lujo de ver rizóforas, o sea, mangles de la orilla del Pacífico y grandes árboles de las sabanas de los llanos y la Orinoquia y la selva amazónica y de la costa atlántica y del Valle del Magdalena, así como colecciones secas de lo que llamamos desierto de la Tatacoa o la Guajira,
también colecciones de plantas útiles. Hay un área que se llama plantas útiles y que alberga alrededor de unas 100 especies de plantas de pisos térmicos cálidos. Entonces se pueden encontrar allí musas y caña y algodón y vainillas y papayas y cacaos, etcétera. Y finalmente algunas colecciones especiales que llamamos colecciones de referencia y que hacen del Tropicario un sitio muy bonito con orquídeas, con bromelias, con pasifloras, con heliconias, etcétera. Entonces, es uno de los, en este momento, uno de los tropicarios, como le llamamos a esa sección, más llamativos y, digamos, muy bien conformados, mejor conformados, yo creo, por decir una forma, de Latinoamérica en este momento, que da realmente gusto entrar y disfrutar de ese espacio. Muy lindas nuestras 20 hectáreas, no son las 300 que tú mencionabas del jardín de Bangkok, pero son nuestras 20 hectáreas bellas, muy bellas. Sí, yo mencionaba algo precisamente, por ejemplo, del Jardín Botánico de Bangkok, porque el Jardín Botánico de Bangkok, el Jardín Botánico de Non Notch, es un jardín botánico de 300 hectáreas y con realmente colecciones gigantescas. Pues ellos además es un jardín botánico de tipo privado, que pues tiene, por ejemplo, espectáculo de elefantes y cosas de esas en el intermedio, pero realmente vale la pena reconocer pues todas las colecciones de palmas, de musas, de bromelias, de magnolias. Bueno, me llevaría un buen rato nombrando todas las familias, digamos. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que allá tienen más de 7 especies de veraneras, o sea, lo que son las Bougainville. bugambilias, y yo pues en realidad conocía la bugambilia glaura. No, allá hay 7 especies. Entonces, así lo mismo, la colección de plantas acuáticas pues es un área gigantesca, y la colección de cicadáceas en general también es, y así sucesivamente. Como le digo, puedo nombrar muchas, pero pues el jardín botánico no se queda atrás. Nuestro palmetum, por ejemplo, tiene la representación de todas las palmas de cera de Colombia. De las 11 especies de palmas de cera que hay, 8 están en Colombia y solo en realidad nos falta una, porque es amazónica y es un poco de clima cálido, pero el resto de especies, las 7 especies restantes de palmas, las podemos exhibir en el Jardín Botánico de Bogotá. Bueno, vamos a conocer un poquito más del jardín, por favor, Carlos. Esta pues es la entrada al jardín, digamos, es el aula que denominamos aula ambiental. Al fondo está la colección de palmas de cera, y en el lago pues se pueden observar una buena cantidad de ninfeas, lo que mal denominamos nosotros lotos, que en realidad son las ninfeas o nenúfares, ¿no? Y que pues aquí en Bogotá, a 2.550 metros, que es donde está el jardín botánico, se alcanzan a adaptar algunas, y vemos ninfeas rosadas, ninfeas azules, ninfeas rojas, ninfeas amarillas, pues por supuesto en diferentes épocas del año. Con esto queríamos ubicar precisamente el área en la que se encuentra el jardín, pues Bogotá como tal, que está a 2.500
hay una, digamos, una, ¿qué diría yo? Bogotá no es, digamos, está en realidad el jardín botánico a 2.550 metros. Si vamos sobre la base de los cerros orientales, estamos casi a 2.600. Se popularizó alguna vez Bogotá a 2.600 metros más cerca de las estrellas, pero en realidad es una pequeña zona de Bogotá la que está a 2.600. La mayoría de la ciudad está a 2.550 metros y es un clima que llamamos clima frío realmente, pero pues es un clima, el mejor clima del mundo, digo yo. Bogotá es el mejor clima del mundo. Y esto, con una vegetación que decía yo ya está muy modificada, que prácticamente el quicuyo que entró hacia el año 40, 45, esto sustituyó una gran parte de los pocos pastos naturales que había y que vino a ser pues la salvación de los ganaderos en cierta forma y la salvación de la ornamentación de los prados, de todas las calles y clubes y zonas verdes de Bogotá. Yo no me imagino a Bogotá sin quicuyo, no sé. Yo cuando llegué a Bogotá ya estaba lleno de quicuyo. Total que esto, la, la, el ¿Te verdor, venías? el verdor de todos los prados de Bogotá, pues los hace una sola especie que es africana del monte Kilimanjaro y se llama quicuyo, digamos, por los indios, por los nativos africanos quicuyos, la tribu quicuyos de esta zona africana. Total que, pues el jardín botánico se encuentra en esta área con un clima digamos, inigualable, el mejor clima del mundo, yo siempre he dicho, pero pues que nos enmarca dentro de un ambiente, pues, que viene desde las costas atlántica y pacífica con el trópico verdaderamente hasta las nieves en las pocas que quedan de la Sierra Nevada de Santa Marta o la serranía del Cocuy, o los nevados del Tolima, del Huila, pues, que nos hacen, pues, de estas formaciones que, que se llevaron a cabo en los últimos 100 millones de años, causadas por movimientos tectónicos, los movimientos de las placas tectónicas, principalmente lo que llamamos la placa suramericana, que chocó contra la placa de Nazca y que hizo que se elevaran las cordilleras en una zona que era un mar superficial, un mar que digamos, era relativamente poco, pues, poco profundo, y que debido a eso y a la acumulación de materiales orgánicos y de organismos microscópicos se fueron formando los famosos pozos petroleros y la gran cantidad de carbón que existe, que hoy pues con la formación de las cordilleras, pues se encuentra casi en todas las cordilleras, arriba y abajo, porque tenemos carbón en la Guajira a 50 metros de altura, o tenemos carbón acá en Boyacá a casi 3.000 metros de altura. Pero en realidad la formación toda fue una sola, cuando esto era un mar poco profundo, y que por el plegamiento que hubo y el empuje de esas placas tectónicas se formaron primero la cordillera central, con posterior formación de su hermana, la cordillera occidental, y finalmente la cordillera oriental, que es donde nosotros en este momento nos encontramos. Bueno, pues muy interesante dentro de ese mar encontrarnos ahora en la tierra tan agradable que vivimos. Bueno, perdóneme. Y precisamente por el plegamiento de esas cordilleras,
en el pasado, por ejemplo, lo que hoy es el departamento del Meta y del Casanare, hasta allí era mar, allí desembocaba el Amazonas, lo que se llamaba antes el Paleoamazonas, o sea, el viejo Amazonas. Con el plegamiento de las cordilleras, pues esto se fue elevando, esto se elevó en el transcurso de más de 60 millones de años, y la vegetación que existía, sobre todo en lo que es el escudo guyanés, que es realmente la parte antigua, la parte más antigua con orígenes precámbricos inclusive, es decir, diría yo, 400 millones de años, la formación de las plantas que ocurrió, digamos, de las plantas con flores, que se originaron más o menos hace unos 100 millones de años, y de eso se fue desprendiendo, y con la formación de las cordilleras, esas plantas que existían en el escudo guyanés fueron migrando hacia estos nuevos espacios que se fueron formando de tierra y que fueron tomando, adaptándose. Es muy curioso, por ejemplo, que uno vaya a San José del Guaviare, a la serranía de la Lindosa, por ejemplo, y uno encuentre algunas plantas que son la fiel copia y la misma apariencia de las plantas que nosotros terminamos encontrando en nuestros páramos. Son realmente las adaptaciones que han ido ocurriendo, y a medida que se fue subiendo la cordillera, estas plantas fueron adaptándose a otros climas, y hoy tenemos entonces, gracias a eso, una enorme diversidad, porque por supuesto las especies que dieron origen a las actuales de la cordillera no son las mismas especies que están allá en lo que yo nombraba como la serranía de la Lindosa, por ejemplo, pero sí son las mismas familias, por ejemplo, inclusive algunos son los mismos géneros. Entonces, bueno, esto hace pues que la formación de infinita cantidad de microclimas que hubo con la estructuración de las cordilleras, esto diera origen a la gran diversidad que hoy tenemos. Y muchas especies foráneas, ¿no? Me decías Bueno, que esta es una especie, por ejemplo, nosotros vemos esta planta en los jardines y crece con una facilidad tremenda, sí, tremenda. bueno, esto digamos como ya redondeando un poco para hablar ya de lo que nos acompaña en este momento, de la vegetación, sobre todo de la que hay en los jardines de Bogotá, de lo que el Jardín Botánico de Bogotá está encargado de la arborización, está encargado de la jardinería, está encargado de la ornamentación de la ciudad de Bogotá. Tiene como misión, además de conservar especies, además de tener una exposición muy diversa de especies nativas, también tiene algunas especies exóticas que se han adaptado muy bien a la sabana de Bogotá, y que, pues, por ser muy llamativas, por ser de fácil crecimiento, por ser, digamos, de adaptación al clima, de aguantar ciertas rigurosidades, entonces, pues se usan en la ornamentación de Bogotá. Y este es el caso de unas especies, esta poligala es una especie, se llama Poligala oppositifolia, viene de Sudáfrica y está creciendo muy bien aquí en los jardines de la ciudad. Como decía, pues la misión del Jardín Botánico, que es, además de hacer la ornamentación, tener una diversidad. No siempre van a ser plantas nativas, porque si hay alguna planta bonita y que se adapta bien,
pues la podemos usar, agradamos a la vista y al espíritu. Este caso ya, por ejemplo, de una familia que es muy, muy abundante en las cordilleras nuestras, que es la familia de las melastomatáceas, reconocida por esas nervaduras muy vistosas en las hojas. Esto crece muy bien y pues la gran diversidad, como decía, hace honor pues de las plantas que se puedan usar tanto en la ornamentación como en la formación de los bosques, en la formación de las áreas de conservación y en las colecciones del jardín botánico, como en el caso de esta especie que es la Leandra subseriata, una especie que produce un fruto pequeño, pero muy útil en la alimentación de la avifauna, pues la avifauna colombiana, porque esta especie pues está distribuida por gran parte de las cordilleras. Pues vamos a... O como el caso de esta especie, la Blackia granatensis, que pues no tiene un nombre especial, un nombre común, como le decimos sencillamente Blackia, es un nombre fácil, y se da muy bien en principalmente en las partes aledañas a la sabana de Bogotá, por San Antonio del Tequendama y Anolaima y esto, y que crece muy bien aquí. Tiene una fruta que pues no es de mucho agrado para los humanos, pero muy, muy apreciada por la fauna de estos bosques. Luego otra especie, desafortunadamente no tenemos, sí tenemos alguna flor de esto, no tenemos flor. Centronia braquicera, una planta que estamos tratando de implementar, bastante difícil de adaptar, porque todas las melastomatáceas, la mayoría de ellas, diríamos, no todas, sino la mayoría, requiere de condiciones muy especiales, no solo de suelo, sino de clima. Casi siempre intentamos sembrarlas por ahí en cualquier jardín, en sitios muy abiertos, y las melastomatáceas aprecian mucho la compañía, aprecian mucho estar junto o con otras melastomatáceas o con otras especies que propicien un ambiente húmedo, fresco, y que el viento seco propio de la sabana no las afecte demasiado. Aquí tenemos uno de las insignias de acá de los alrededores de la sabana de Bogotá, que es el famoso amarrabollos. Amarrabollos porque antiguamente en esas hojas grandes, pues sencillamente se hacían los amasijos de maíz o de otras, digamos, especies para hacer los famosos envueltos, y que una de las hojas que se utilizaba era la de esta especie, la Meriania nobilis. De ahí es el famoso nombre de amarrabollos, ¿no? A la gente pues no le gusta mucho, pero digamos que sí tiene que ver su belleza con el gusto por los envueltos, sobre todo de maíz de mazorca. Y con él, otra especie que está en algunos sitios de Bogotá, repito, en sitios no muy abiertos, en sitios, en algunas calles que no hacen mucha brisa o esto, y es el caso de el famoso siete cueros bogotano, que por supuesto no es solo bogotano, porque lo hay en Antioquia y en el Cauca y en medio país, digamos, con bosques andinos, que en ciertas épocas del año adorna los bosques y se ve espectacularmente bello.
y valga pues la redundancia de las dos palabras, pero es que no tengo una expresión más, más adecuada para resaltar la belleza de estas especies de melastomatáceas. Eh, Tibuquina lepidota, que hoy por aquellos intríngulis botánicos se llama Handroanthus lepidotus, y que es el famoso siete cueros. Siete cueros le pusieron así desde antiguo porque la piel del árbol se descascara todo el tiempo y entonces siempre parece que estuviera arropado por muchas capas que se van desprendiendo, y de ahí que eso, que parecen como cueritos, y entonces de ahí el nombre de siete cueros. Como decía anteriormente, en el jardín botánico ya tenemos las 7 especies de palmas de cera que hay en Colombia, y estas 7 especies, decía pues que nos falta una, la Ceroxylum amazonum, que pues está en la zona de Mocoa, y que es de clima un poco más caliente, que seguramente en algún momento la vamos a tener. Por ejemplo, es una foto de un ejemplar de palma negra, yo diría que es la palma bolivariana. Palma bolivariana porque crece desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Es la única palma de cera que recorre los 5 países bolivarianos. Es la Ceroxylum vogelianum, pues dedicada a un botánico Vogel, y que es una palma, digamos, propia principalmente de nuestra cordillera oriental, pero como decía, desde Venezuela hasta Bolivia. Luego, pues nuestra árbol nacional declarado como la insignia del árbol de Colombia, la Ceroxylum quindihuense, llamada como palma de cera, la palma más alta que crece en sitios más altos del mundo. A ver, ¿por qué? Pues porque esta palma, por ejemplo, en la cordillera central puede crecer hasta los 3.600 metros de altura. No existe palma en el mundo que crezca a esta altura. Y tampoco existe palma que tenga más de 60 metros de altura, como lo es la palma de cera, que se llama palma de cera del Quindío, que por supuesto no solo crece en el Quindío, sino en todas las 3 cordilleras, y va hasta Ecuador. En un principio se creía que era endémica de Colombia, pero se han encontrado ya ejemplares en Ecuador, y entonces pues ya la compartimos con Ecuador, la Ceroxylum quindihuense. Hay que anotar, perdónenme un segundo, que antiguamente el nombre de palma de cera es porque el tallo tiene cera, y entonces la raspaban, esta cera se raspaba y con ese se hacían alumbrados. Hoy en día no se hace, primero porque no es necesario, y segundo porque es un crimen hacerlo. La cera lo que hace es que repele una cantidad de insectos y es una protección para la palma. Retirarle la cera es retirarle parte de su protección para el ataque de algunos insectos que la pueden perforar. Esa cera es repelente y hace pues que no permita el ataque de algunos insectos. Pero en el pasado pues se utilizó, no habiendo más, se raspaba y se utilizaba para el alumbrado, para fabricar, digamos, lo que llamamos espermas o algo parecido, para alumbrar. Ahora sí podemos hablar de otra especie muy llamativa,
el yarumo blanco de muchos de nuestros paisajes altoandinos, en el Cauca, en el Huila, en el Tolima, por toda la cordillera, Cundinamarca, Antioquia, Quindío, se observan estos árboles, la Cecropia telenítida. Telenítida porque quiere decir que de lejos se ve blanca, desde lejos, y realmente casi que de un cerro al otro cerro uno distingue si hay algunos dentro de esos bosques, aparecen esta belleza de árboles como son las yarumos o cecropias. Como estamos hablando de la vegetación principalmente que conservamos en el jardín botánico, pues también hay un área que se llama el área de las gimnospermas, que hasta ahora es que la nombro por primera vez, que está sobre el costado occidental del jardín botánico. Es un área bastante grande y que aloja no solo los pinos nativos, no solo lo que llamamos pinos colombianos, sino también flora de gimnospermas, como se denominan a esta familia, a este grupo, diríamos más bien, que son por supuesto varias familias, y en este caso de los pinos, pues podemos ver la siguiente imagen. Con esta denominación, no solo son lo que es realmente pino, sino que denominamos a muchas otras géneros, como son en este caso los cipreses, pero tenemos los propiamente dichos pinos, o tenemos las araucarias, o tenemos los taxodium, o tenemos las secuoyas, bueno, una gran cantidad de plantas gimnospermas. Y en este caso yo decía pues que una de las cosas que nos plantaron por los años 40 sobre los cerros orientales fueron los cipreses. Los cipreses, tenemos dos especies muy representativas acá, el que se denomina Cupressus lusitanica. Vemos el frutico, y ese fruto se distingue del otro Cupressus que se llama Cupressus sempervirens. Lusitanica, aunque su nombre quisiera decir de Lusitania, país de los lusos, o sea, Portugal, pues no es cierto. Alguien se equivocó y le nombró Cupressus lusitanica a un ciprés mexicano. Se distingue del sempervirens porque este ciprés, el lusitanica de México, tiene su fruto con 6 a 8 escamas que son los que resguardan las semillas en su interior, versus el Cupressus sempervirens del Mediterráneo, que tiene entre 8 y 14 escamas que resguardan las semillas. Entonces, esas son los dos principales, pero podemos encontrar otra serie de cipreses. Es el caso del Cupressus macrocarpa, por ejemplo, que es aquel que es muy común en Bogotá, de color amarillento, y que le dicen pino limón, por ejemplo. ¿Qué tenemos más? El siguiente, pues, esto hace referencia a nuestros pinos colombianos. Los pinos colombianos evolucionaron de algunos parentales que estaban en la época de los dinosaurios en el sur de América, es decir, en donde hubo verdaderamente dinosaurios, como es el caso de Chile y Argentina. Yo dije que antes Colombia estaba bajo mar. Entonces, en Chile y Argentina, sí, hace 250 millones de años ya era tierra, digámoslo de alguna manera. Pero que desde allá comenzaron a formarse, a evolucionar especies, y de algunos de esos parentales de allá nos
porque de allá, por ejemplo, son originarias las araucarias, por decir algún nombre, pero había otro grupo que es el de las famosas podocarpáceas. Podocarpáceas, porque el fruto podocarpáceas, podo es pie, carpus es fruto, entonces porque tienen como un pie, el fruto está sobre la semilla, literalmente está sobre un pie, que es como una especie de parte carnosa que constituye pues todo el fruto. Y entonces de esas evolucionaron hacia el norte de Sudamérica, inclusive algunos alcanzaron a llegar hasta Costa Rica. Es el caso, por ejemplo, de este pino, que es el famoso pino romerón, y se llama pino romerón porque parece una hoja de romero, pero que es un maderable que fue utilizado inclusive en el pasado, casi han sido extintos, hoy hay muy pocos en la naturaleza. Todavía se encuentran algunos por la zona de Pacho, por la zona de San Francisco, referidos pues al Podocarpus, al Retrophilum, perdón, al Retrophilum rospigliosi, que es este pino romerón, pero hay otro que es el Podocarpus oleifolius, que hay, digamos, una representación bastante buena en Nariño, en la laguna de La Cocha, la Corota famosa, la isla La Corota, donde hay todavía una población, y los nariñenses se caracterizaron por hacer unos muebles en el pasado que eran precisamente de maderas de pinos colombianos. Junto con ese hay otro sobre la cordillera oriental, que es el famoso pino chaquiro. Pino chaquiro es el Prunopithis montana, y con eso hacemos, y finalmente una variación del Prunopithis montana, muy similar, que es el Prunopithis harrisiana, y son las 4 especies que, repito, migraron desde sur de América y que llegaron hasta Colombia. Solamente el Podocarpus oleifolia llegó hasta casi Centroamérica, y junto con el otro Podocarpus denominado Podocarpus guatemalensis. Son las especies, digamos, que existen en Colombia de estos, y que de los cuales hay buena representación, tanto en la ciudad de Bogotá, porque el Jardín Botánico se ha preocupado por plantar de estas especies. Hoy afortunadamente, por muchas partes de la ciudad logra uno encontrar hasta semillas de estos árboles, cosa que hace 30 años era absolutamente imposible, y que digamos hoy en día pues es relativamente frecuente en la ciudad. Bueno, con esto tenemos la zona de los robles, es un área bien interesante del jardín botánico. Los robles es una especie norteamericana. Vaya que es como extraño que uno diga una especie norteamericana que esté en Colombia como especie nativa, junto con los cedros, con los alisos, con los cerezos, con los nogales, todas estas especies de Norteamérica. Recuerden que México también es Norteamérica, entonces es sur de Estados Unidos y México, desde donde vienen, digamos, evolucionaron estas especies hacia el sur. Y, por ejemplo, el roble nuestro, que es el famoso Quercus humboldti, especió más o menos en Costa Rica. En México no hay Quercus humboldti, y en Costa Rica la única especie que hay es Quercus humboldti, y esa especie migró hacia el sur y llegó hasta Colombia. Y hoy pues constituyó, digamos, enormes robledales que, si no hubiera sido por, digamos, las entidades como el caso de Linderena, que en un momento dado, en el año 1974,
vedó la utilización del roble, ya no tendríamos ningún robledal en el país, porque pues una madera excelente se utilizó para los polines de los ferrocarriles, se utilizaba para la fabricación de carbón en cantidades gigantescas y fue acabando con estos bosques que en algunas partes alcanzan a observar porque lo que queda de esos remanentes de bosques son árboles deformes, árboles que tienen unas extrañas figuras, pero es porque sencillamente esos los madereros no lo usaron. Entonces no encuentra uno los fustes, esos hermosos típicos de los robledales, que sí de pronto hay algunas áreas donde se encuentran. Junto con este roble existe otro roble que se denomina el roble negro, pero que migró de otro lado de una forma supremamente extraña porque se supone que es originario de Europa, el que se denomina el roble negro. Migró hacia los lados de Asia y luego migró hacia acá. Y es el roble, decía yo, pues el roble negro que hoy se denomina el Columbobalanus excelsus, originalmente llamado Trigonobalanus, porque los fruticos son de a tres y tienen tres lados, como una pequeña pirámide, Trigonobalanus. Y entonces hay unas pocas poblaciones. En Colombia, la población en Santander, en el corregimiento de Virolín, en Charalá, municipio de Charalá, los del departamento del Huila, en la cueva de los Guácharos, que corresponden principalmente al municipio de Acevedo y Pitalito, y finalmente los de los Farallones de Cali. Son las tres poblaciones únicas del roble negro y pues por supuesto conservadas, pero que hay gente muy inconsciente que todavía usa roble negro, por ejemplo, para postes de cercas, de cercas de potreros. Una especie pues digna de conservar. Y como decía, fuera de ese, entonces tenemos la imagen, en este caso la hermosa imagen de un roble sembrado, de un roble Quercus humboldti, sembrado por el fundador del Jardín Botánico, Enrique Pérez Arbeláez, en área del Jardín Botánico. Este está realmente en una parte pues muy, muy especial del Jardín Botánico y junto con este hay otros 3 árboles de más o menos este porte que tenemos pues el recuerdo todavía de que fueron plantados por el fundador del Jardín Botánico. Para nombrar una nueva área del Jardín Botánico, tenemos el herbal. El herbal, digamos, tiene sus orígenes en los jardines, en las plantas medicinales que se comenzaron a sembrar en algunas zonas aledañas a palacios en Francia, en Italia sobre todo, y que se denominaron herbal, porque pues en realidad unas plantas que servían para hacer aguas aromáticas, que se utilizaba, eran pues las medicinas del pasado, que se utilizaban en el caso de la menta o el tomillo o la hierbabuena, que pues son plantas mediterráneas, igualmente el romero, y también como plantas para la conservación de alimentos y para aromatizar alimentos, como es el caso, por ejemplo, ya dije, el romero, pero también el laurel, el Laurus nobilis. Son plantas junto con el orégano y la aquilea, por ejemplo,
son plantas utilizadas tanto como aromáticas para saborizar y tanto como componentes de alimentación para conservación de los alimentos. Tenemos algunas, creo, aquí que podemos exponer. Es común encontrar hoy en los jardines, por ejemplo, este de la derecha, que es el Pelargonium odoratissimum, que es lo que llamamos el geranio de olor. En algún momento se ha utilizado como planta para conservación de alimentos, pero básicamente se usa en jardinería por sus flores y por el aroma que desprende. O en el caso de la planta que tenemos a la derecha, ahora sí me pusieron a dudar aquí porque estaba pensando en el poleo, pero no me funciona mucho como la planta. Básicamente es otra aromática pues que tenemos acá en el herbal del jardín. O esta planta pues muy interesante para nosotros porque es una planta nativa, todavía la encontramos en el Sumapaz, por ejemplo, en la parte pues altoandina del Parque Nacional Sumapaz y en otras partes del país, en la cordillera oriental, sobre todo, la famosa Mintostachys muña. Mintostachys muña es denominada muña y es una planta muy aromática, una planta que de la familia igual de muchas tantas otras salvias como es las lamiáceas, y que en el caso nuestro los indígenas hacían camas de esta muña, colocaban las papas sobre esa cama y la cubrían con otra cantidad de las mismas ramas de esta planta, y de esa manera el aroma, el aceite esencial que posee esta lamiácea, la Mintostachys, hace que retarde la formación de las yemas en las papas. De esa forma no se les ojeaban, como se dice en el argot papero, a las papas y se mantenían un poco más tiempo frescas. Era la forma, digamos, como de lograr que les duraran un tiempo más y las pudieran conservar, aunque utilizaban otros sistemas para conservarlas, pero este era uno muy interesante y que pues hoy en día, gracias a la nevera, pues no es tan necesario. Y que si se está ojeando, pues sencillamente se pela, se corta en cuadros y se pone en el congelador y puede durar meses. Es decir, la tecnología sí ha sido bastante favorable para la conservación de los alimentos. La Satureja brownei, que ahí ustedes dirán, pero es que no sabe leer, porque ahí dice Clinopodium brownei. Realmente el famoso poleo, que es el del clima cafetero de muchas partes del país y que era uno de los componentes necesarios y, mejor dicho, inigualables de la composición de nuestras morcillas. Esto es el famoso poleo, que también se usa mucho como planta aromática para hacer pues bebidas aromáticas y como digo, pues en los alimentos se utilizaba, y que antes el nombre de Satureja se vino cambiando al de Clinopodium. Y entonces viene aquí un poco la aclaración de por qué el cambio de los nombres. Muchas veces no es que a los botánicos les dé la gana estar cambiando los nombres, no es cierto. Lo que pasa es que hoy en día la información es mucho más fácil de descifrar,
por decirlo de alguna manera, y de comparar, y se han encontrado que plantas que en algún momento, por decir algo, en 1950 se llamó, como decir este caso del Clinopodium, en el pasado alguien ya ese Clinopodium en 1850 en alguna revista ya lo había publicado como Clinopodium brownie, y vino otra persona y le colocó Satureja brownie porque no sabía que existía el Clinopodium brownie, pero que hoy en día, pues con la informática, con la facilidad de comparar muchísimas publicaciones y de acumularlas en un solo archivo y de poder compararlas, entonces se ha encontrado que, digamos, gran cantidad de especies ya estaban nombradas hacía muchos años, y eso se tiene que respetar. En las reglas de nomenclatura hay leyes tal cual que indican cómo se deben nombrar las plantas. Y si una planta ya en el pasado se le había dado un nombre y ese nombre fue correctamente publicado, ese nombre se debe conservar. Y si alguien posteriormente, en otros años, le colocó otro nombre, ese nombre pasa a una cuestión botánica que se llama sinonimia, y que pues deja de ser el nombre válido y comienza pues a utilizarse ese nombre antiguo. Ahora, puede ocurrir al contrario, que en el pasado se colocó un nombre y ese nombre fue mal puesto. Entonces, una corrección puede ser que un nombre nuevo venga a dominar a ese nombre antiguo, y entonces ese nombre antiguo pase a ser la sinonimia. No siempre un nombre antiguo, digamos, domina un nombre nuevo. Un nombre nuevo puede también dominar un nombre antiguo, en cuyo caso la especie que queda relegada, el nombre que queda relegado, es lo que se denomina sinónimo de esta especie válida. Bueno, mi querido profe, en medio del poleo es oportuno que la Fundación Festival Internacional de Historia haga un anuncio muy importante y una invitación. Perfecto, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Tenemos el gusto de anunciarles que ya estamos a muy poco tiempo del quinto Festival Internacional de Historia, en compañía de la celebración de los 450 años de Villa de Leyva. Vamos a volvernos a reunir allá de manera presencial el 9, el 10 y el 11 de septiembre, bajo el eslogan de la historia de los libros y los libros en la historia. Esta quinta versión del Festival Internacional de Historia trae para todos nosotros un componente muy interesante. Vamos a desarrollar entre nuestros 10 ejes temáticos arquitectura y patrimonio, biodiversidad y medio ambiente, historias de la música, cultura popular, voces y expresiones de la historia, ciencia y tecnología, grandes personajes, creencias, civilizaciones y pueblos, y por los siglos de los siglos, 33 espacios de conversación, donde tendremos la oportunidad de ver cómo a través de la lengua materna, que es una fuente de alegría cuando recoge de otros nuestros diferentes aprendizajes y podemos leerlos en la lengua materna, es una alegría, y es precisamente la conferencia inaugural, la alegría de leer en español. Vamos también a ver cómo los libros se van de feria, cómo han sido los libros revolucionarios en la historia de la medicina, la biblioteca médica, cómo se conserva el patrimonio, y vamos a ver 120 ejemplos
desde Pasto hasta San Andrés y Providencia. Vamos a ver la historia desconocida de los parques naturales de Colombia. Vamos a ver a la Ilíada y la Odisea hoy. Esos libros verbales de Homero, cómo han sido recibidos, apropiados y transmitidos en Occidente desde la antigüedad hasta nuestros días. Vamos a ver las partituras, el lenguaje escrito de la música. Vamos a ver también el universo en los libros. Un viaje hacia la mágica Estambul. Vamos a poder ver a la Biblia desde su función histórica, toda esa riqueza que lleva este gran libro. Vamos a ver también, por ejemplo, cómo fueron las crónicas y los cronistas que llevaron a los descubrimientos de los océanos en el siglo XVIII. Vamos a ver también, y sin amarillismos, cómo se representaba socialmente la muerte en el papel periódico ilustrado. Y vamos a ver a los episodios nacionales que nos llevó Benito Pérez Galdós a mostrarnos la historia de esa España del siglo XIX. Son 33 espacios para conversar. Para nuestros niños también hay festivalito, la cuarta versión, donde van a tener 5 charlas, 2 talleres y concursos. Este quinto Festival Internacional de Historia ya inició la comercialización del evento. El abono se puede adquirir desde la fecha, tiene un 25% de descuento hasta julio 31 y entre julio 31 y agosto 14 tiene un 14% de descuento. En cifras, si compramos el abono antes del 31 de julio, nos costará 337.500 pesos. Y si lo compramos entre el 31 de julio y el 14 de agosto, nos costará 382.000 pesos. El valor full sin descuento tiene un costo de 414.000 pesos. Con el valor del abono se tiene derecho al acto de inauguración, al acto de clausura y a 9 conferencias. Vamos a tener 3 escenarios simultáneos, el claustro de San Francisco, el salón del hotel El Mesón de los Virreyes y el salón Las Guardias, recientemente inaugurado en Villa de Leyva. Y como siempre, nuestro acto inaugural se llevará a cabo en la Iglesia Mayor. Los esperamos y de verdad, este festival va a ser una maravilla. Muchísimas gracias, Marielita, por el espacio y al doctor Gustavo Morales también. Muchísimas gracias a ti. Yo creo que es una cita imperdible nuestro festival presencial, nuestro quinto festival en Villa de Leyva. No solamente tomar un buen café, sino conversar con los expositores maravillosos de tantos temas y de lo que es nuestra historia. Por favor, profe, entonces continuamos. Creo que nuestra presentación que teníamos preparada no va a poder ser presentada en la totalidad. Sugiero, profe, que simplemente nos remitamos a la parte final, que me parece interesantísima, que empieza con aquella flor roja de la especialidad del profe, las pasifloras, y próximamente buscaremos otro espacio para pasar la presentación que dejamos hoy de ofrecerles. Bueno, pues sí, ciertamente que pues con una de las plantas más llamativas y más útiles que tenemos en nuestro país es la familia de las pasifloráceas.
Existen en Colombia hoy en día alrededor de 168 digo alrededor, pero puede ser una más o dos menos, qué sé yo, 168 especies de pasifloras, de las cuales ahora sí alrededor de unas 80 especies son comestibles. Entonces, digamos, muy importante porque es un recurso que poseemos en el país y que en realidad está supremamente subutilizado. Solo unas pocas especies, porque si nombramos las badeas, las granadillas, las gurupas, las churupas, las curubas, y pare de contar. Pero, pues por nombres comunes, son en realidad 6 o 8 especies las que realmente utilizamos, pero que pueden ser potencialmente útiles unas 80 especies. Esta pasiflora que digamos, realmente fue descrita en el año de 1944, se creía que estaba extinta. Muchos botánicos, incluyendo una prestigiosa pasifloróloga, la doctora Linda Albert de Escobar, estuvo buscándola por supuestamente los sitios de origen que son alrededor de Coconuco, en el Cauca, y que también estuve interesado en ella, hasta que finalmente, gracias a una visita fortuita a un caserío que se llama Mundo Nuevo de La Calera, apareció en un solar de una casa una planta cultivada que en un principio aparentaba ser una Passiflora antioquensis, pero que revisando y revisando las descripciones y en la forma del fruto, la forma de la flor, resultó que era Passiflora cremastanta y que logramos redescubrir alrededor de 1808, el año 2008, y que hoy tenemos unos pocos ejemplares, pues, tratando de rescatar esta especie que se creyó extinta. La siguiente, por favor. Ahí estaba diciendo, pues, que Harms en 1922 encontró, pues, esta especie, describió esta especie, la Passiflora cremastanta, y pues por supuesto que el ejemplar tipo se quemó pues en la época de la Segunda Guerra Mundial, y solo digamos desde 1980 para acá, como dije, la doctora Linda Albert de Escobar estuvo tratando de encontrarla hasta que por los alrededores de 2008 la volvimos a rescatar, y como le digo, hoy la tenemos afortunadamente, pocos ejemplares, pero que intentamos pues resguardarla, y que sigue siendo una pasiflora muy llamativa por un lado, y con un fruto, por supuesto, comestible y muy agradable. Luego, pues aquí sí es un poco del Lego. Bueno, no, pero aquí permíteme decir algo. El profesor Gustavo Morales es un biólogo tan dedicado, tan importante. Tenemos la fortuna de que sea de los nuestros, que esté con nosotros. Sus logros, porque no hemos podido hablar, pero él se la ha pasado años enteros recorriendo la cordillera, recorriendo jardines, buscando nuevas especies. Cuando él llegó al jardín botánico, pues las colecciones que había, no sé cuántas eran, pero ahora son muchísimas más. Entonces él también ha sido reconocido con algunos hallazgos que ha hecho, como en el caso del sabio Mutis y de
tantos otros, pues se ha bautizado la nueva especie encontrada con su nombre en este caso y con su apellido en otro caso. Por favor, explícanos, profe, cómo fue eso. Bueno, originalmente yo trabajé como estudiante, estaba muy aficionado a las orquídeas y pues justo con el doctor Álvaro Fernández Pérez, un exdirector del Instituto de Ciencias Naturales y conocedor, muy conocedor, y quien publicó 3 volúmenes de la expedición, de la Real Expedición Botánica, sobre orquídeas, me sugirió que hiciéramos una tesis sobre orquídeas, y en este caso se escogió un género que es un género de orquídeas terrestres, pequeñas como casi todas las orquídeas terrestres, pero de colores muy llamativos, y pues que no había sido todavía estudiado. Yo me dediqué pues a recorrer parte del país y rescaté una buena cantidad de especies. Publicamos 2 especies nuevas, que fue Pterichis colombiana y Pterichis fernandesi dedicada al profesor, precisamente a mi profesor Álvaro Fernández Pérez, y que fue quien, digamos, avaló para que yo hiciera la tesis sobre esto. Graduado ya y pasados los años y que me dediqué a otras cosas, como el caso de la colección de heliconias, pues porque las heliconias eran un trabajo y las orquídeas en ese caso no daban para conseguirlo de la comida. Entonces, pues tocó pasarse de alguna manera a las heliconias, otra familia supremamente interesante y muy bonita. Con los años vino una señora que hizo una revisión, una señora, si mal no estoy, yugoslava, que hizo una revisión del género Pterichis y encontró una nueva especie, y esa nueva especie entonces la bautizó con el apellido mío, Moralesi, en honor y en agradecimiento a que yo había sido quien primero había estado trabajando con mucho juicio el género Pterichis. Después, con el tiempo y con los recorridos por el país, encontramos una granadilla que, pues por supuesto, diferente de lo que es la granadilla verdadera, y que digamos, tenía unas flores muy llamativas, un fruto grande, comestible, un poco pues con un pericarpio bastante grueso, pero con un arilo agradable. Y entonces John Ocampo y uno de los compañeros de trabajo de la Universidad Nacional, de Palmira, me dedicaron entonces por haber encontrado esta especie con el nombre de Passiflora gustaviana. Pues cosa que uno pues agradece, y que pues es un reconocimiento a la labor que se ha hecho de muy buen gusto, pues por supuesto por la flora colombiana. No dudamos que eso es maravilloso y nos enorgullece, profe, pues tener estas nuevas especies. Es algo increíble, se nos ha ido el tiempo, no hemos podido hablar de tantas cosas. Ha habido algunas preguntas como, por ejemplo, sobre los magnolios, un árbol tan bogotano, un árbol que evoca pues a tantos poetas, a tantas haciendas. No hemos podido hablar del diente de león, que crece tanto en Bogotá. En fin, se nos ha ido el tiempo y solamente nos resta pues agradecerle muchísimo y invitarlo para otra sesión en la que ya hablaremos
de estos temas que se nos han quedado un poquito, como decimos, en el tintero. Para mí es una maravillosa experiencia conocer las plantas que nos acompañan siempre, que nos brindan oxígeno, conocer cómo hay tantos habitantes de otras latitudes en nuestro suelo bogotano, cómo hemos pretendido secar los humedales con el eucalipto, tantas cosas, ¿verdad? ¿Cómo es ser biólogo? Cuéntenos un poquito de usted para despedirnos, profe. Pues, bueno, hay mucho y poco que contar realmente. La experiencia de haber logrado casi que conocer todo el país, que indudablemente es el país más hermoso del mundo. Yo siempre digo, afortunadamente he tenido la forma de comparar porque recorrí todo Sudamérica por tierra durante un buen año, colectando especies y conociendo lugares desde La Guajira hasta llegar a casi la Patagonia, y entonces ir a Brasil y ir a Chile y Paraguay y Bolivia, por ejemplo, países supremamente interesantes con floras parecidas pero distintas, que pues enriquecen mucho el conocimiento y que lo hacen a uno pues sentir útil en la naturaleza, útil en el mundo, siempre y cuando que uno logre el objetivo de ayudar con algo. La idea es que en este caso estar siempre pensando en alguna especie, que la logremos conservar, que la logremos rescatar, que si está muy escasa la propaguemos para que finalmente no solo la gente la conozca, sino que siga siendo útil en la naturaleza, porque todas las especies están allí por algo. No, nada está por el azar, todo está por algo y todo sirve para algo, todo es útil en alguna circunstancia. Entonces, pues no debemos despreciar nada. Tenemos el caso, por ejemplo, de algunas plantas que nos invaden, se nos constituyen en lo que llamamos las plagas de la naturaleza, las invasoras, pero pues es porque nosotros mismos somos los culpables de haberlas llevado al sitio que no es. El retamo liso y el espinoso, que existe desde siempre en el Mediterráneo, aquí se nos convirtió en una planta invasora infernal que sustituye cuanto sitio puede y que para nosotros es un problema, para los europeos no existe porque allá es la especie de ese sitio. Y así muchas otras especies. Entonces, lo que no debemos es estar tratando de llevar especies de un lado para otro, siempre y cuando que no seamos conscientes del peligro que pueda causar una especie en otro lado. Por ejemplo, yo no sé si Carlos Mateo nos puede regalar la imagen de esas florecitas amarillas que yo o sea, reconozco, no, esta es la especialidad del profesor, pero son unas florecitas amarillas que invaden todos los árboles que nos parecen tan bonitas. A mí me gustaría un poquito dejar aquí la conversación, pero cuando tú nos expliques las florecitas amarillas y de pronto, pues retomar la próxima sesión en este punto, cómo se combate algo que amenaza a nuestra especie nativa. Pues miren que esta especie es una especie surafricana, que alguien le llamó mucho la atención, la llevó a una feria en Holanda, llevaron, según lo que cuentan, de lo que se conoce por allí, que se llevaron y la propagaron en unas materitas chiquiticas, un bejuquito, y llevaron 10.000 planticas vendidas
en esa época eran dólares, digamos, por decir el nombre de una moneda, y pues por supuesto vendieron 10.000 maticas a dólar cada matica y todo el mundo, la matica con una florecita, encantado, y la llevaron seguramente para el fin del mundo de todas partes. Alguien compró una o dos maticas y las trajo para Bogotá, las sembraron y esa matica comenzó a crecer y la gente a verla en las bardas de las casas y a comenzar a tratar de conquistarse un pedazo, una estaca de eso o unas semillitas de eso y a propagarla. Hoy en día es una plaga infernal en nuestro país. Toda la zona cafetera del país está invadida. Y por supuesto no los cafetos, porque los campesinos sí tienen la mano dura para quitarle cualquier maleza al café, pero no tienen la mano dura para quitársela a los arbolitos que están al lado del arroyo, del lado del cafetal. Y entonces esta plantica invade todos esos bosques y termina matando esos bosques. Yo no sé qué vamos a hacer en 10 o 20 o 30 años en los que ya de pronto ni estaremos por aquí, pero que esta plantica, como tantas otras que hay en el país, están invadiéndonos nuestra vegetación y nuestro medio. Y mi hermana Maristar dice, tan lindas estas florecitas, dejémoslas vivir. Y nos están matando los árboles. Exactamente, están matando no solo los árboles, sino toda la vegetación sobre la que ellas cubren, toda. Entonces, finalmente, ellas también van seguramente a morir, pero tienen la capacidad de propagarse para otro lado porque producen miles de semillas. Y si están a la orilla de una quebrada, las semillitas van a ir nadando hasta cientos de kilómetros de distancia. Bueno, vean ustedes, amigos queridos, lo interesante que es conversar con nuestros hermanos los árboles, las plantas, de mano del profesor tan querido y tan instruido Gustavo Morales. Les prometemos otra charla en el tiempo y le agradecemos al profe muchísimo pues que sus conocimientos y que nos enseñe cosas para poder pues convivir mejor en el planeta Tierra. Bueno, pues ha sido un placer y por supuesto con mucho gusto. Bueno, a todos ustedes un abrazo. Mil gracias. Ayúdenos a cuidar la naturaleza. Abrazos. Chao.